Gusto en saludar a todos nuestros amigos y amigas que están siempre atentos al estudio de la palabra. Recuerda que estamos siguiendo un capítulo cada día de manera ordenada. Así que todos los que están ahora escuchando y están atentos, es hora de darle allí like, suscribirse si no lo ha hecho y activar la campanita. Gracias a todos los que están enviando sus comentarios también, siempre pendientes para expresar gratitud a Dios, para reafirmar el mensaje de la palabra y también compartir sus oraciones. Vamos ya en Hebreos capítulo 10 y te invito para leer versículo 1 hasta el 4 que dice: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Las sombras menciona aquí, las sombras, y son transitorias, las sombras son pasajeras. Y con este término el autor hace referencia al sacerdocio levítico, al santuario y a los sacrificios. Todos estos aspectos eran sombra de una realidad que luego llegó en Cristo Jesús, los cuales entonces son aspectos rituales de la ley que prefiguraban la realidad del nuevo pacto. Y todo esto dejó de tener validez al llegar la realidad. Mira lo que dice el versículo 9, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Notamos entonces que la ley, sin embargo, sigue vigente en los creyentes, en lo que dice el versículo 16 y versículo 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que recordamos que todo esto dejó de tener validez, el santuario, el sistema de sacrificios, pero la ley de Dios sigue vigente en los corazones del creyente. Y el versículo 2 nos habla de que quita la conciencia del pecado, el sacrificio de Cristo, la fe en Cristo Jesús. Y en la versión Dios habla hoy traduce, ya no se sentirán culpables. El sacrificio de Cristo purifica de pecado la conciencia. Es algo que no pueden hacer los ritos, es algo que no pueden hacer los sacrificios. Solo la fe en Cristo Jesús nos otorga ese perdón, esa libertad y esa paz que viene de ser perdonados. Creo que usted que está escuchándome ha experimentado en algún momento el ser liberado de la carga, de la culpa del pecado. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo he hecho yo? A través de la fe en Cristo Jesús. Y qué bueno, por eso alabemos al Señor. Escribe aquí debajo de este video: gracias, Señor, porque tú me has liberado de la carga, de la culpa del pecado. Esto no lo puedo lograr haciendo ritos, cumpliendo sacrificios, no, solamente por la fe. Y qué maravilloso es saber que podemos ser libres de esa culpa por la fe en Cristo Jesús, quien vivió en perfecta obediencia al Padre, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 12 al 13, leemos que dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que Él es nuestro intercesor, nuestro mediador. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque además de ser intercesor, Cristo es Rey Supremo. Ahora leamos el versículo 16 en adelante. Esto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré.
Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Estos versículos por segunda vez se presentan, porque ya en el capítulo 8, versículo 8 al 12, se citan, y es una cita de Jeremías, profeta, en el capítulo 31, versículo 33 al 34. Estas dos citas demarcan la sección central del libro de Hebreos, con un argumento principal, y es que el sacrificio y la ascensión de Cristo han inaugurado un nuevo pacto con mejores promesas. Versículo 20 ahora dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El sacrificio de Cristo nos otorga el camino abierto, nos abre el camino, nos abre la puerta a la presencia de Dios. Recordando lo que ocurría en el santuario terrenal, solo el sacerdote podía entrar al lugar santo y solo el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año, donde estaba la presencia de Dios. Y ahora dice que Cristo abrió para nosotros. El velo se rasgó allí cuando Él fue crucificado. Se abrió ese símbolo de que ahora es la realidad que tú y yo tenemos, acceso directo a la presencia de nuestro Dios. Versículo 22. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué invitación tan linda llega para tu vida hoy. Dice que los sacerdotes se lavaban con agua y se purificaban, también rociando sangre sobre sus cuerpos, en un acto de consagración, de modo que pudieran acercarse y ministrar delante de Dios. Hoy, por la fe en Cristo Jesús y a través del agua del bautismo que tú y yo hemos hecho, y si alguien me está escuchando no se ha bautizado, el Señor te invita para que te entregues a Él y practiques este símbolo hermoso de ser de entrega a Cristo, de renovación, de nacer de nuevo. A través del bautismo nos consagramos y santificamos para vivir en la presencia de Dios y estar dispuestos para servirle a Cristo Jesús. Es algo que se logra por la fe y a través de la entrega a Jesucristo. Quiero terminar con el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así como el apóstol Pablo le dijo a los hebreos que era momento de seguir perseverando en la comunión unos con otros, en el acercamiento al Señor, adorándolo. Así también hoy el Señor te dice a ti que no te dejes de reunir, que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Es importante no solamente creer en Cristo, sino que todos los que le seguimos podamos reunirnos y experimentar la vida en comunidad como discípulos para crecer juntos, esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, amigos, llegó el momento de terminar con una oración, recordándote que por favor compartas ahora con tus contactos. Vamos a pedirte que por lo menos hagas hoy el ejercicio de compartir con 10 amigos a los cuales tú les envíes la invitación de que se unan a este plan de estudiar la Biblia a través de un capítulo cada día. Vamos a orar. Padre, gracias te damos nuevamente porque en Cristo Jesús encontramos plena certidumbre de salvación. Gracias porque abres el camino a través de tu sacrificio, oh Jesús. Nos das el acceso directo a la presencia de Dios el Padre. Gracias porque nos limpias y nos llenas de paz, de gozo, de la salvación. Y en este día te pido que la bendición sea con cada amigo y amiga que está escuchando este video, que está viéndolo también. Dale, Señor, libertad, dale gozo, dale salvación a cada uno y que podamos seguir perseverando en comunión contigo hasta que vuelvas por segunda vez a la tierra. Te pedimos, Señor, esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. El Señor siga bendiciéndote en todos tus planes.